Oiga, formalmente, de acuerdo al calendario del Instituto Nacional Electoral, ya comenzó el proceso para recolectar las firmas, el 3% de las firmas del padrón electoral, casi 2.800.000 ciudadanos, si no mal recuerdo, para, si se juntan esas firmas, que a finales de marzo haya una consulta popular para ver si se le revoca o no el mandato al presidente López Obrador. Javier, lo que está muy interesante es que en este país surrealista, al parecer quien va a pedir las firmas va a ser las fuerzas del gobierno y no de la oposición, ¿no? Que uno esperaría, hombre, si es la oposición la que quiere revocar el mandato, pues que ellos consigan las firmas. No, aquí va a ser, al parecer, Morena y las fuerzas de la coalición gobernante las que van a recolectar estas firmas. Vamos a ver si se puede. Por cierto, muy bien del INE que autorizó que se pudieran hacer a través de una app aquí del teléfono celular. Javier. Sí, no me sorprende nada. Sí. Fue una promesa de campaña cuando compitió por la jefatura de gobierno en 2000 y llevó a cabo su proceso de revocación de mandato. Volvió a hacer una promesa de campaña en 2006 cuando compitió por la presidencia, en 2012 otra vez y otra vez en 2018. Es decir, no hay ninguna sorpresa aquí, es algo que siempre ha estado en su lista de propuestas y creo que está ahí por muchas razones. Creo que hay una razón de principios, que le gusta esto de instrumentos de democracia directa, está ahí también por una cuestión de estilo personal, que le gusta ese vínculo directo con el votante y que sea él el que tenga los votos, no su partido, que sea él el que tenga ese poder y no instituciones, etcétera, y este tipo de herramientas te lo dan. No me sorprende nada que se utilice de esta manera. La revocación de mandato es un lado de la moneda que tiene del otro lado la ratificación de mandato. Acaba de haber aquí una elección en California alrededor del gobernador. Yo describiría lo ocurrido, que el gobernador fue ratificado, por más que fue en este caso una propuesta de la oposición para quitarlo. No lo lograron, ganó fácilmente. ¿Cómo describiría yo lo ocurrido? Fue ratificado. Con una diferencia, decir, Javier, que creo que es muy importante en el caso mexicano que en el caso de California, que es, se preguntaban dos cosas: ¿se debe de quedar o se debe de ir el gobernador? Y si se debe de ir, ¿quién se debe de quedar? Entonces votaban también por el sustituto. Esto es una cosa muy importante, cosa que en México está, o como quedó la ley, va a ser un galimatías si la gente vota que se vaya el presidente. De acuerdo, esa distinción sí es importante. Muy importante. Pero que quede claro, ¿sabes quién estaba en la lista de alternativas para sustituir al gobernador de California? No había un solo demócrata. Bueno, eran republicanos. Porque sí, era o ratificar al gobernador demócrata o votar por un republicano. Pues era una especie de elección, eso se llama elección, ¿no? Pero son los dos dados de la misma moneda, la revocación de mandato que la ratificación de mandato. Es decir, la pregunta es, ¿quieres que se quede o se vaya? Hay quien insiste que debería de ser solo, ¿quieres que se vaya? Porque es revocación y no ratificación. Pero te voy a decir por qué es importante esto, Javier, porque yo podría pensar en un elector que dijera que se vaya, pero hombre, si se va a ser un desastre para la República. ¿Quién se va a quedar en su lugar? Por eso es importante la distinción en lo de California, yo creo. Pero bueno, perdón, tengo que pasar con... Sí, tengo que pasar con Héctor. Héctor, ¿cómo ves? Bueno, esta figura desde el principio es un desastre. La idea misma de la revocación de mandato en un sistema presidencial como el mexicano pues es como meterle una tuerca a una cosa que de por sí no funciona muy bien para que funcione peor. Entonces, acuden los votantes a escoger a un presidente por 6 años. Y lo escogen por 6 años, pero hay una ley por ahí que le permite a la oposición organizarse para, dentro de 3 años, organizar una revocación de mandato y hacer nulo el voto de los ciudadanos que lo eligieron al presidente por 6 años. Entonces, esa primera victoria
fundamental del ganador por 6 años, queda automáticamente acotada a 3 años. Y es un incentivo fantástico para la oposición de juntarse y ir encima del presidente y echarlo. Me parece que la mecánica institucional de eso es profundamente corrosiva de la estabilidad política. Ahora, lo sigue siendo ahora porque como quedó esa ley puesta, quedó como una ley de revocación. Es decir, lo que hay que preguntarle a la ciudadanía según la ley es si el presidente debe de salir. Es una pregunta que debe ser, ¿usted cree que este debe de dejar de ser presidente? ¿Sí o no? Como en la cabeza de López Obrador, esta figura estaba pensada como una figura electoral para a mediados de su gobierno ratificarse como presidente, ratificar su popularidad y seguir una aventura probablemente hacia la reelección o hacia la imposición de un candidato y el triunfo de su partido político en la siguiente elección presidencial. Entonces, es un poco absurdo que su partido vaya, porque es el único que se está moviendo, la oposición no está nucleada aquí para echar a López Obrador. Nadie quiere que se vaya López Obrador. Entonces es un poco absurdo que el partido del presidente ande promoviendo una ley para que se vaya el presidente. Entonces le hicieron un cambiecito y pusieron una preguntita para que no sea como dice la ley, sino que tenga 2 preguntas. ¿Usted quiere que se vaya o usted quiere que se quede? Bueno, déjame la leo, si me permites, Héctor. Sí, por Acá favor. la tengo. Dice, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Eso es lo que se va a preguntar. Esa segunda parte de o que siga está ya querellada constitucionalmente porque no cumple lo que dice la ley de revocación de mandato. Entonces, eso que empezó siendo una figura conflictiva, enredosa, sigue siendo una figura conflictiva y enredosa y va camino a una elección conflictiva y enredosa. ¿Para qué le metes a una democracia que tiene todo menos la perfección una cosa todavía más conflictiva y más enredosa? Bueno, porque ese es el estilo de este presidente. Todo aquí tiene que ser raspado, jaloneado, debatido, polarizado. La verdad, da un poco de pereza todo esto. Sí, totalmente. Por cierto, yo les propongo que la semana que entra podemos debatir el papel de la oposición en esto, si la oposición le debe de hacer el vacío o no a la revocación del mandato. Hay todo un debate al respecto. Jorge. Pues sí, es un debate complicado. Sí. Porque una cosa es pronunciarse sobre la recolección de firmas, las 2.700.000 firmas que se tienen que conseguir por parte de los 22.000 personas habilitadas para hacerlo por el INE, que es un promedio de más de 100, como 120 por persona en un mes y medio. Tampoco está tan fácil, pero en fin, vamos. Una cosa es que la oposición diga, no vamos a participar en eso, no vamos a poner firmas, no vamos a hacer nada. Pues muy bien, pero vamos a suponer que el gobierno, porque obviamente es el gobierno, sí junte las firmas. Ahí está. Y por lo tanto, el 27 de marzo, si no me equivoco, va a haber una votación, va a haber una elección. Y entonces los partidos políticos o las personas, nosotros 4, pues lo que pensemos o no pensemos, pues les importará a nuestras familias y párale de contar, pero los partidos sí van a tener que definirse y van a tener 3 opciones. Una, que se quede López Obrador. 2, que se vaya López Obrador. O 3, hay que abstenerse.
no hay que votar para ver si se logra que no llegue a los 40% que hacen vinculante el resultado positivo o negativo, ratificación o revocación de la votación. Es una decisión muy difícil porque vamos a hacerle el vacío, vamos a darle la espalda, no nos metamos en eso. Está bien, yo prefiero eso, me da también una enorme pereza, igual que a Héctor, enorme pereza, me parece un tema absurdo. Pero si llegan a colocarlo en la boleta, no estoy seguro que tenga mucho sentido para los partidos llamar a la abstención, porque darle la espalda o hacerle el vacío o no pelarlo, pues es llamar a la abstención. Y cuando se llama a la abstención, casi siempre se pierde. Pues sí, pero lo ocurrió con la pasada. Acuérdense que hubo una consulta popular el primer domingo de agosto, supuestamente para enjuiciar o no a los expresidentes, solamente votó el 7%, y el consenso que hubo es que fue un fracaso para el gobierno, porque se movilizó muy poca gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un tema que tendremos que seguir debatiendo. Desde luego, los invito a que yo creo que lo hagamos la semana que entra, porque sí es un gran tema. Por lo pronto, esto ya se echó a andar. Eso ya se echó a andar y vamos a ver, tienen de aquí al 15 de diciembre para ver si se juntan estas casi 2.800.000 firmas. Por cierto, que tienen que ser en por lo menos 17 de las entidades del país. También eso es otra regla importante. Pero voy a tener que hacer una pausa y también quiero que regresemos para comentar la reunión del G20 y de la COP26, la participación que tuvo México en estas dos cumbres tan importantes.